Es una tarde de otoño y la zona boscosa que estamos visitando se reviste de los colores típicos de la estación. Recorremos un sendero montañoso cercano a un hermoso lago de aguas azules. Mientras nos alejamos de nuestro campamento, absortos por la belleza del paisaje, nos percatamos de que nos separamos de nuestros compañeros. Cuando nos damos cuenta, la luz crepuscular baña el bosque. Entonces retomamos el camino hacia nuestro campamento. Mientras se hace de noche, avanzamos por una colina, pero al llegar al otro extremo, vemos que cae abruptamente hacia el valle de más abajo. Buscando otro camino, llegamos al fondo de un cañón poblado por arbustos y matorrales. Mientras cae la noche sobre el bosque, vemos una luz entre la vegetación. Deben ser nuestros compañeros buscándonos con linternas. Al acercarnos vemos que la pequeña luz se eleva, posándose sobre la copa de un árbol. El miedo nos hace retroceder e instintivamente trepamos al árbol más cercano. La esfera de luz blanca de unos 25 centímetros de diámetro se acerca a nosotros y da vueltas en torno a nuestro árbol. Es en ese momento que advertimos de un destello acompañado del sonido de un objeto pesado que cae al suelo. A unos 400 metros vemos un extraño objeto con forma de cúpula posando en el suelo. La luz de la luna no llega al fondo del cañón donde nos encontramos, así que es muy difícil distinguir las formas de los objetos. Escuchamos sonidos entre la maleza y observamos que una extraña figura se nos aproxima. Parece medir 1,65 m y está revestido por un material plateado con una capucha. No podemos ver sus rasgos faciales. Otra criatura igual se acerca desde otra dirección y ambas se colocan debajo del árbol. Los dos seres tratan de trepar el árbol subiéndose uno encima del otro, pero pareciera que no saben trepar. Oímos una suerte de silbido que parecen estar emitiendo y algo parecido al ruido de un generador. Es entonces cuando una tercera figura sale de entre la maleza. Este individuo de color gris oscuro o negro medía 1 metro o 1,5 m. En donde debería estar su cabeza se encuentran 2 ojos de 7 centímetros de diámetro de color rojo anaranjado que parpadean y brillan en la oscuridad. Este robot abre su boca dejándola caer en su mandíbula inferior, formando un orificio rectangular en su cara. De ella sale una pequeña nube blanca. Se disipa al instante y la cabeza nos empieza a dar vueltas y perdemos el conocimiento. Unos segundos después nos recuperamos, sintiendo mareo y náuseas. Atamos a nuestro cinturón alrededor de una rama gruesa mientras el robot vuelve a emitir aquel extraño gas. Cada vez que abre la boca, perdemos el conocimiento por unos segundos. Ya se ven las primeras luces del día a la distancia, pero nuestra pesadilla no termina. Un segundo robot se aproxima desde la maleza y se coloca frente al primero al tiempo que las dos primeras figuras se alejan del árbol. Entre el pecho de ambos se extienden unas chispas y surge de ellos una gran nube de gas, sin que ninguno tuviera la boca abierta. Esta vez, la gran nube nos envuelve por completo y caemos irremediablemente inconscientes. Al despertar no vemos a ninguno de los seres. Bajamos del árbol y emprendemos el regreso a nuestro campamento. Aunque no nos encontramos muertos de miedo, hambre y frío, estamos en condiciones de contarles nuestra alucinante experiencia a nuestros compañeros. Esto es Punto Cero. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Cero. Me encuentro hoy con mi compañero Maximiliano Fernández. Bienvenida Wendy Power, ¿cómo estás? Todo bien, muy contenta de haber vuelto. Bienvenida nuevamente, volviste. He vuelto y No seré sabíamos millones. qué te había pasado. Chicos, me llevó un ovni
volví y soy otra y llegué con información porque viví un encuentro del tercer tipo, el tema que vamos a tratar hoy. Más precisamente vamos a tratar este tema basándonos en el libro, uno de los libros más reconocidos respecto a este tema, del autor Antonio Rivera, denominado Encuentros con Humanoides. Antonio Rivera es uno de los hispanohablantes más reconocidos respecto a la ufología, que primariamente empezó escribiendo poesías, teatro, pero después de un suceso que vivió España en el año, ya te digo, 1958, junto a otros ufólogos se unió luego de varias noticias que empezaron a salir en el periódico, que era muy extraño que esto salga en el periódico para esa época, y logró la legalización del Centro de Estudios Interplanetarios junto con estos otros ufólogos. Te debo la pronunciación, pero dice algo como Marius Leguet y Eduardo Vuelta. Antonio ocupó el cargo de vicepresidente, pero le duró muy poco, la verdad, porque la burocracia mucho no le gustaba, así que pronto se lanzó a investigar y a escribir de nuevo. En este libro podemos encontrar muchas respuestas respecto a la ovniología, y habla sobre estos humanoides que llegan a la Tierra, se posan sobre la Tierra y descienden, y los podemos notar con apariencia humanoide, macrocéfalos, humanos, gigantes de 2 metros o más. Y lo que se pregunta este libro es: ¿por qué vienen a nuestro mundo? ¿Qué son? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Estas son las preguntas que intenta contestar este libro y que las contesta, de hecho. Después de mucho tiempo logramos conseguir este libro. ¿Hace cuánto? Acá en la mesa. Sí, es verdad. Lo conseguimos más exactamente a mitad de la semana pasada. Fue que lo pudimos ir a buscar. Después de mucho tiempo de estar buscándolo. Es una edición muy difícil de conseguir. Sí, un perro con 2 colas, Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días. Bueno, este libro es de Gonzalo. Se volvió monja buscando este libro. Sí, la verdad que sí. Habíamos anunciado en el programa anterior que este iba a tratar de humanoides, pero íbamos a tratar el tema como lo hacemos siempre. Pero al haber encontrado este libro, que la verdad es el santo grial de los libros que tienen que ver con humanoides, decidimos a mitad de semana cambiar la programación y hacer que este programa sea un monográfico con casos que salen en este libro. Y vamos a tratar solamente eso, y bueno, en otros programas vamos a tratar otro tipo de casos. Sí, también pues, me leía un poco y decía que en este libro cuenta que generalmente los ovnis, o los humanoides, no se acercan a personas de clase social alta o de que ocupan lugares de poder, más que nada por el manejo de la información. Como que prefieren llegar a clases sociales más bajas, donde se pueda como rumorear este tema. Bueno, eso puede ser sí, la mayoría de los casos es así. Uh-huh. Incluso pasa lo mismo que con los fenómenos religiosos. Sí. Acordate, cuando se manifiestan los dioses en la antigüedad, incluso en la Biblia, siempre se manifiestan a gente pobre, a gente humilde. Sí. Yahvé, por ejemplo, se manifestó por primera vez a Moisés, que era un esclavo de Egipto. Claro. Tiene una connotación así. Pero no es exclusivamente así, ya que hay un caso muy conocido de un papa, que ahora no recuerdo cuál es, quién de todos era, pero de un papa que tuvo un encuentro con humanoides y que incluso pudo charlar con ellos. Así que no es exclusivo, pero sí se da en la mayoría de los casos. Sí, más que nada comentaba porque hay gente que cree que esto puede arruinar su imagen. Sí, tal cual. Hay un montón de gente que no quiere, que se presta a dar testimonio, claro, pero que no quiere que su nombre sea reconocido porque trae más problemas que gloria, este tipo de cosas. Uh-huh. Bueno. Así que nada, y bueno, y el libro trata de un montón de casos, tiene de las más variantes, tiene algunos de Argentina que lamentablemente no los vamos a tocar hoy. Vamos a hacer un programa especial de casos que pasaron en Argentina. Exactamente. Este libro tiene muchos, por lo que estuve leyendo ayer. Tiene 2 o 3. Y lo que vamos a tratar ahora, porque bueno, el tiempo es tirano en radio, vamos a tratar a aquellos que nos llamaron más la atención, los que tienen una connotación más impactante.
de los que vienen en el libro. Así que, bueno, nada, y vamos a estar contándoles de estos casos de humanoides. Les vamos a contar de humanoides voladores, les vamos a contar de humanoides gigantes, les vamos a contar de humanoides que parecen demonios, les vamos a contar de humanoides que parecen robots. Perfecto. Vamos a una tanda. Nos quedamos con el tema The Sky is a Neighborhood de Foo Fighters. Seguimos con más Punto Cero. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram en @.0radio, también en Facebook con el mismo nombre, y aquellos también que pueden ver los programas ya emitidos en Punto Cero Paranormal en YouTube, y aquellos que quieran escribirnos pueden escribirnos a programa.0radio@gmail.com. Continuamos con más humanoides y encuentros del tercer tipo, que si no los escucharon, pueden escucharlos, como bien dijo Maxi, que hay algunas datas, alguna información que no tienen, van a poder estar más Así es. informados Si se quedan con dudas, pueden ver los programas ya emitidos, escucharlos. Hay ilustraciones también a medida de que vamos hablando. Sí. Hay fotos sobre los sucesos ocurridos. Qué divertido. Bueno, el primer programa, hablamos de los encuentros del primer tipo. Ahora vamos a continuar con los del tercer tipo, que, como bien comentamos en el primer bloque, ya hay encuentros frente a frente entre humanoides y personas. Exactamente, los encuentros del tercer tipo justamente son aquellos que abarcan los casos en el que no solamente se ve un ovni, a veces incluso no hay ovnis, y se ve lo que serían los tripulantes. Un caso muy emblemático es un caso ocurrido en Francia, en el monte Malmont. Es el caso de Alain Lecas. Ocurrió esto el 19 de octubre de 1973, aproximadamente a las 9 de la noche. Un chico llamado Gabriel Demog y su novia iban en una moto con la intención de subir a la cima del monte Malmont. El monte tiene un camino, una carretera para que transiten los vehículos. Sí. Y tiene la particularidad de que en su cima tienen una roca con forma de mesa en la que está tallada una... ¿Cómo se dice? Lo que se dice la rosa de los vientos. ¿Cómo se dice en español? ¿No? ¿Cómo le decimos nosotros? Sí, una brújula. ¿Una brújula no? Sí, norte, sur, este, oeste. Exactamente, sí, los puntos cardinales. Una brújula. Bueno, eso se llama rosa de los vientos, pero nosotros le decimos de otra forma que ahora se me Yo le fue. digo rosa de los vientos, no Sí, sé. bueno, Todos exactamente. entendimos. Y está tallada en esa piedra. Entonces es un lugar donde las parejas van y hacen sus cosas, ¿no? Intiman, digamos. Exactamente. Es un lugar de recreación de las parejas. Mientras van ascendiendo en la carretera, en la moto, la chica, de la que no trascendió el nombre, ve una bola rojo anaranjada de luz. Pareciera no lo describe como una bola de fuego, pero se parece bastante. Que se dirige hacia la cima del monte, que es justamente el punto donde ellos se están dirigiendo. La chica se asusta y le pide por favor que no continúen porque, bueno, nada, por la anomalía de la situación. Entonces él decide llevarla a la casa. Cuando la lleva a la casa, después de dejarla, va a un bar y se encuentra con un amigo que es este chico Alain Lecas y le comenta lo que acaban de ver. Y entonces él, que está con un grupo de compañeros que son entusiastas de la ovnilogía, decide juntarlos y van en 2 autos al lugar de los hechos. Este chico Gabriel no va, se queda. Y en uno de los autos va el mismo Lecas y una persona más va con él, del que tampoco trascendió el nombre. Y en el segundo acto va manejando George Michael y va con la compañía de Christian Benza. Cuando se van aproximando al monte, cuando van subiendo por la carretera, a la distancia, en la cima, empiezan a ver una luz pálida, como difusa, a unos 80 metros de donde se encuentran ellos. Y empiezan a escuchar ruidos como de interferencia de radio. Entonces... Esto es algo que se repite generalmente, ¿no? Las interferencias. Sí. Yo me encontré con otros... En este caso, ahora te voy a contar, pero esta interferencia que ellos escuchan parecería
que es una forma de Eso comunicación. te iba a preguntar, ¿es una forma de comunicación o simplemente sucede? Hay lo que pasa, a ver, tengo estos baches que tengo siempre cuando no me quiero ir mucho del tema para que el programa no No se importa, haga muy largo. yo te traigo. Pero básicamente hay cosas que hay un caso, por ejemplo, en particular que ahora me acuerdo, hay más, pero ahora me acuerdo de uno que es un caso emblemático también de secuestro, de un día vamos a hablar de secuestro, pero no es el caso hoy, pero del secuestro de Julio F. Él va en una carretera y cuando tiene el primer contacto también es por la radio empieza a funcionar mal, a sintonizar en mal, películas incluso, y siempre. desde la radio escucha una voz que le dice que no tenga miedo, cosa que también se repite y en uno de los casos que vamos a ver ahora se repite. Yo lo que he escuchado una vez que estuve de viaje, habían visto una luz en el cielo, una familia, se subieron a la camioneta, comenzaron a seguirla y cuando estaban más o menos a unos 50, 100 metros, la radio les empezó a hacer interferencia y ahí dijeron, bueno, nos pegamos la vuelta. Sí, el es muy susto que se habitual. pegaron fue... Es muy habitual. Hay un caso de ovnis que es perseguido, el caso Manises en España, Sí. un ovni que es como parecido al aeropuerto de acá Argentina, del de Bariloche que contamos en el Sí. primer programa. Pero ocurrió en un aeropuerto, un avión casi choca contra un ovni y lo sale a perseguir un avión militar. Y el avión militar en su radio empieza a recibir señales de voces de niños y cosas extrañas en la radio, como que el objeto estaba tratando de comunicarse con él a través de la radio. Pasa mucho. Bueno, Pero en me este caso tiene que ver con, parecería que tiene que ver con una cuestión de comunicación entre estos seres. Sí. Y bueno, escuchan estos ruidos, ellos se detienen con el auto y se esconden detrás de un muro que había ahí en la zona de la piedra esta que estábamos hablando antes. Es una construcción turística, digamos. Sí. Entonces se esconden detrás de un muro, los chicos. Y debajo de la luz blanca, que la ven posada, digamos, a unos metros sobre el suelo, ven otra luz roja, más pequeña. Y esa luz roja empieza a moverse. Y cuando empieza a moverse, se dan cuenta de que pareciera que está adherida a lo que sería el cinturón de un ser que mide aproximadamente 3 metros y que tiene características de un robot. Este ser tiene la cabeza más bien cuadrada y camina de forma pesada, casi mecánica. Los chicos se espantan y salen corriendo, Los primeros que corren son Macret y Benza. Corren a un auto y empiezan a la marcha bajando la montaña. Y el resto de los chicos, cuando van a subir al auto, hay una luz, un flash de luz de arriba que los Eso te iba a alumbra. preguntar, ¿esto era solamente visible acercándote? No tenés ni idea. No, bueno, en realidad, estuviste ahí, realidad, pero- en este caso en Porque si particular. son luces. En este ¿Alguien caso, más lo vio? en este caso en particular hay reportes de que más gente vio esta luz en este momento. Sí, esto sucedió. Pero en este momento los chicos corren a los autos y antes de poder subir un flash de luz de arriba los alumbra y se tiran al piso porque quedan, primero que nada, por el miedo, No sabes, cuerpo a tierra ante la duda. pero además quedan enceguecidos. Sí. La luz se apaga y ellos suben el auto. El auto primero no arranca. Y los chicos, bueno, tratan de arrancar el auto y empiezan a ver que esta figura de 3 metros con la luz roja se les empieza a acercar y de repente empieza a aparecer otra más y después otra. Ay, qué Y llega un terrorífico. momento en el que están rodeados por 3 de estas criaturas. Uno se agacha y empieza a sacudir el auto desde atrás. Uno de los chicos, Lecas, Sí. se asoma, o sea, abre la puerta con una valentía tremenda, se pone un pie sobre el suelo incluso y les pregunta si son buenos o malos. Eso también hablaba más o menos el libro de Antonio Rivera. Exacto. Que intenta también develar este tipo de cosas. Si vienen con buenas intenciones, con malas intenciones, y hay de todo. Hay de todo. Todos los casos que hay, que son, cabe destacar, no todos los más reconocidos, sino que los que menos se sabe, y por eso es muy valorado el libro. Exactamente. Y bueno, los chicos empiezan, estos seres que estaban a unos metros se empiezan a acercar a paso rápido hacia ellos, así que deciden bajar, o subirse al auto y bajar. Por suerte el auto arranca y van bajando por la carretera. De repente se detienen porque Lecas quiere acercarse a verlos más de cerca. Él, como ya hizo este intento de comunicación, Sintió curiosidad tiene la intención de volver para comunicarse con ellos. Entonces vuelven con el auto
y cuando vuelven ya no hay nada. No hay luces, no hay seres, no hay O nada. sea, no permitieron que se les acerquen de alguna forma. O sea, Podríamos decir que no. generaron terror, pero una vez que se generó un acercamiento mayor, Sí. chau. El otro auto, el primer auto que salió, que venía bajando, mientras los otros chicos estaban arriba, que no podían arrancar, cuando van bajando ven que cruza la carretera dos piernas de casi 2 metros, con la luz en la cintura, diría. Ujú. Y lo extraño es que mencionan que solamente ven las Dos piernas sí. que cruzan por la carretera. Ellos aceleran, como les comentaba, iba Macret manejando y Benza entró en un ataque de histeria en el que se entró en posición fetal en el asiento y se escondió debajo del asiento. Y mientras iban avanzando, en determinados momentos sintieron como que el auto se manejaba solo, como que el volante giraba solo. Y en un determinado momento, cuando ya estaban casi al pie de la montaña, vieron a estas piernas otra vez que venían bajando del costado de la carretera, con intención de volver a cruzar la carretera. Los chicos aceleran y pueden cruzar, o sea, pueden pasar por ese lugar antes de que las piernas crucen. Y después, bueno, lo que pasa después es que los otros chicos logran bajar, llegan a la ciudad y empiezan a comentar todo lo que pasó y, bueno, hacen una denuncia policial y empieza todo lo que es el periodo de investigación de este caso. Ujú. Bueno, tenemos más casos para tratar, pero por el momento nos vamos a dejar con un temita. Esto es We Believe de Red Hot Chili Peppers. El manuscrito Voynich continúa indescifrable. El británico Gerard Cheshire, de la revista Romance Studies e investigador asociado de la Universidad de Bristol, habría anunciado que logró descifrarlo en tan solo 2 semanas y estaba escrito en proto-romance. Pero un nuevo estudio por parte de historiadores y criptográficos italianos determinó que la codificación de Cheshire era demasiado aproximada y no tenía retroalimentación. Por lo tanto, no puede ser tomado en cuenta y hasta hallaron la posibilidad de que todo se trate de un fraude. Lluvia de carne en Neuquén. Una vecina de la localidad de Puente Picún Leufú denunció que el 11 de junio aproximadamente a las 17:30 horas escuchó lo que pensó que era una fuerte lluvia de granizo que golpeaba su techo. Al salir vio que había trozos de carne expandidos en un radio de 50 metros de su casa. La pobladora en ningún momento escuchó el ruido de ninguna aeronave o helicóptero y que junto a la carne habría sangre, pero no observó ningún hueso. Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picundio, avisó a la Comisaría 22ª de Zapala que se encuentra investigando el suceso. Retomamos. Bueno, tenemos 2 casos muy puntuales. El primero es el manuscrito de Voynich. Gonzalo, esto ya se había estudiado muchas veces, ya se había estudiado muchas veces. Yo no, desde la Edad Media incluso que se viene diciendo, y hay mucha gente que dijo que lo descifró. No me acuerdo si cuando dijimos la noticia original de que se había descifrado, yo lo comenté al aire o solamente lo comenté con ustedes. El hecho de que me parecía raro y me parecía muy poco probable que alguien en solamente 2 semanas pudiera descifrar un manuscrito que están tratando hace 500 años. No es la primera vez que ya dicen que lo descifraron y no que lo estudiaron. Sí, por las dudas teníamos que informarlo. Hace algunos programas ya habíamos dado la noticia de que parecía todo cierto, pero no. Sí, de forma cíclica seguimos. Otra vez se trata de un fraude. Por otro lado, lluvia de carne en Neuquén. Curioso, muy curioso. ¿Ya había pasado algún caso así? De estas características. Las lluvias de cosas extrañas es un fenómeno más habitual de lo que nosotros pensamos. Incluso se dice que hay un pueblo en un país de Centroamérica, que ahora no me acuerdo tampoco. No me acuerdo las cosas, chicos, porque les cuento a los oyentes que generalmente hablo de memoria, entonces algunas cosas no me las acuerdo, pero seguramente cuando hagamos la edición de este programa para subirlo a YouTube vamos a ponerles el nombre del lugar. Y en el que dicen que una vez por año llueven peces. Sí, lo he escuchado. Sí. Y este fenómeno de lluvia de cosas extrañas como peces y ranas se viene documentando desde hace mucho. Hay un libro muy famoso del autor que se llama Charles Fort, se llamaba, que escribió el libro de los condenados y se dedicaba justamente a recopilar este tipo de casos
sin explicación. ¿En qué año estamos hablando de esto? ¿Hace mucho que ocurre? Sí, principios del siglo XX. El libro es de principios del siglo XX. Se reportan casos desde la antigüedad incluso. Hay un grabado que encontré por ahí que data del siglo XV y ilustra una lluvia de ratas, incluso. Wow. Lo que tiene es que la explicación que le dan a este fenómeno de las lluvias extrañas, generalmente que tienen que ver con trombas marinas que llevan los peces a las nubes y después caen en forma de tormenta en otra parte. Ahora es muy loco que salgan No. todos los peces del agua. No, es que no salen, ese es el problema, no salen todos los peces. Cuando pasa esto, generalmente es una o dos especies de peces que caen del cielo. Más Y raro todavía. Cuando caen ranas, caen solamente ranas. ¿Tenés No caen alguna insectos, no sacan insectos, por ejemplo, no caen serpientes, salen solamente ranas. Sí, ¿tenés alguna una hipótesis al respecto? La verdad que de no. lo que puede llegar a ser. La verdad que no tengo ni la menor idea. Algún suceso, ya parece un suceso paranormal, la verdad. Es un suceso. Sí, completamente. Lo que sí se descubrió, hay varios lugares donde llueve sangre. Incluso hace poco llovió sangre en India. Pero se sabe que a veces es por una cuestión de óxido que hay en el ambiente. Sí. O arena del desierto que es Sí, arrastrada. sí, eso lo he escuchado. Entonces, o esporas de algas incluso también puede ser. Ujú. Pero bueno, hay un caso de lluvia de sangre que el líquido contenía ADN, así que eso no lo podemos decir. Sí, ya no En se el puede. caso que estamos tratando ahora en Necochea, llovió carne y sangre. Y solamente llovió en un lugar muy específico, porque dice que a 50 metros a la redonda de la casa de la señora que hizo la denuncia, se ven los restos esparcidos del material, y no en todo el pueblo o en toda la calle. Claro, Eso y también es bastante extraño. No se descifró el ADN tampoco. Y hasta ahora no. Hasta ahora no. Extraño. Hasta ahora no. Esta es una noticia muy nueva. No sé cuándo ocurrió, Maxi, ¿te acordás? Sí, el jueves, si no me confundo. El jueves Sí. pasado, La así semana que pasada. todavía. No hay mucha investigación al respecto. Sí, podemos. Vamos a estar Breaking subiendo a nuestro Instagram, @.0 radio, una foto, porque hay ilustraciones de esto. Está Sí, hay una foto, hay una documentado. foto, sí, sí, Vamos sí. a estar subiéndolo, así que síganos, @.0 radio. Bueno, y tenemos más casos por tratar. Sí, les voy a contar un caso muy particular. Sucedió también en Francia como el anterior, en la localidad de Cusack. Ujú. Se trataba de dos chicos que eran hermanos, estaban pastoreando unas vacas. Y el punto cero de este caso viene a ser una revista, el número 16, que data de junio de 1968, de una revista que se llama Phénomène Espacieux, que es una revista francesa y habla de este tipo de cosas. Y recoge la historia de la zona rural que está situada en el macizo central francés, de unos nenes que se llaman François Delpuch, de 13 años, y su hermanita Anne-Marie, de 9. Los chicos estaban pastoreando unas vacas y cuando advierten que algún grupo de vacas está por pasar la cerca, François se acerca se toma posición como para hacerlas volver al lugar donde él le interesa que estén, y ve a lo lejos un objeto esférico, brillante. No lo menciona como una luz, sino como un objeto esférico muy, muy brillante. Es un denominador común en los casos que venimos tratando. En los que venimos objeto tratando, redondo, brillante. Sí. Tampoco es una cuestión que es exclusiva, porque hay casos en los que ahora me estoy acordando de uno, pero no me acuerdo el nombre del protagonista para nombrarlo. Pero hay un caso muy, muy emblemático de que incluso se lo trata como un caso de abducción, en los que no se ve ningún ovni, y es muy llamativo. Y bueno, en este caso, los chicos ven esta esfera y de repente François ve lo que él denomina niños. 4 niños que tienen, o sea, él los ve completamente negros. No sabe si la piel es negra, o la cara la tienen toda negra, pero no saben si toda la piel es negra y van desnudos, o si van vestidos con ropa negra y además de que la cara es completamente negra. Y uno de estos humanoides, los humanoides medían entre 1 metro y 1,20 m. No tenían todos la misma estatura. El más alto de todos medía más o menos 1,20 m y se agacha en un momento a agarrar algo que refleja la luz del sol y que François piensa que puede ser un espejo. Cuando él ve esto, el chico les hace señas a los niños para ver si querían, y los invita a jugar, les dice si quieren ir a jugar con ellos. Claro. Los invita. Muy ingenuo. Entonces los humanoides
dejan de hacer lo que están haciendo y los observan y empiezan de uno en uno a elevarse en el aire, en forma vertical. Se dirigen a la parte de la esfera, de la parte superior de la esfera, y dan un giro en el aire y entran a la esfera de cabeza. Es como que me da ternura. Es uno de los Es una pocos danza. casos en los que intervienen niños. No, hay un montón. muchos? De hecho, la mayoría, no sé si la mayoría, pero hay muchos de niños. Y sabés que Son los únicos que se atreven a hablarles. las apariciones de las apariciones marianas, lo que nosotros conocemos como apariciones marianas, que son apariciones de la Virgen y demás, casi siempre son niños. Y en el caso más conocido de la Virgen de Fátima, también a niños pastores, como en este caso. Tienen muchas similitudes. Un día vamos a hablar de todas las similitudes que hay entre fenómeno y fenómeno. La cuestión es que, bueno, de a uno en uno, cuando entra el primero, se empieza a elevar el segundo, el tercero, y el último es este humanoide alto, que empieza a elevarse, pero a mitad del trayecto regresa a buscar algo que cayó, que tenía en el piso. Regresa, levanta algo del suelo que François piensa que puede ser este espejito, y se vuelve a elevar en un momento en que la esfera ya estaba a más o menos 15 metros de altura. Y también entra de cabeza por la parte superior. Una cosa muy particular de este caso, cuando la esfera se empieza a elevar, empieza a haber un olor a azufre insoportable, y de hecho a François le empiezan a picar los ojos y está 2 o 3 días con molestia en los ojos. El ¿Vos decís azufre, que fue adrede esto? no lo sé, pero el olor a azufre se repite mucho en otro caso. Hay uno, por ejemplo, que es muy emblemático, el monstruo de Flatwoods, un día vamos a hablar de eso también. Pero en los casos de demonología, el olor a azufre siempre está relacionado con la presencia de demonios, siempre. O sea, no sabemos si estamos hablando de demonios o si estamos hablando de humanoides. Mirá, hay un investigador, porque ya falleció también, se llamaba John Keel, que es un día antes de fin de año le vamos a dedicar un programa monográfico solamente a él, porque es uno de los personajes más interesantes de este mundillo. No nos va a alcanzar el año para No nos va a dedicar tantos no. programas. Pero, ¿sabés lo que decía él? Él era omnílogo, él estudiaba casos de ovnis. Pero cuando le hablaban sobre eso, él decía que no era omnílogo, sino que era demonólogo. Él pensaba que todos estos casos que tienen que ver con ovnis, y especialmente con humanoides, tenían más que ver con la demonología que con seres de otro mundo. Bueno, Y una particularidad más de estos humanoides es que tenían, eran todos negros, como les decía, tenían, las proporciones eran raras. Tenían los brazos muy largos, muy flacos, las piernas muy cortas, la cabeza de una proporción más o menos adecuada, por decirlo de alguna manera, pero el cráneo era puntiagudo, terminaba en forma de pico, de cono, y se correspondía también con una barbilla, con un mentón, también terminado en punta. bueno, vamos con un tema. Vamos a escuchar E.T. Extraterrestrial de Katy Perry. Y seguimos con más casos en Punto Cero. El que vamos a tratar ahora proviene de Finlandia. Contanos, Gonzalo. Bien, Wendy, te voy a contar. Este es el caso más impactante de este libro, por lo menos a mí me parece, ¿no? Porque Sí, es muy subjetivo. Y es uno de mis favoritos. Soy tan nerd que tengo casos favoritos. Y este es uno de ellos. Hay un top 5 de los Tenemos un casos. top 5, sí. ¿Hay un top 5? Tenemos un top 5. Qué hermoso. Y este es uno de ellos. Es un caso que ocurre en la localidad de Imharvi, en Finlandia. Y los protagonistas son dos esquiadores que se llaman Arno Heinonen, de 30 años, y el otro se llama Escoviljo, de 36. Se encuentran en un bosque a 16 kilómetros de la población de Heinola y 130 kilómetros de la ciudad de Helsinki, que es una de las más importantes de Finlandia. Sí. El punto cero de este caso es el miércoles 7 de enero de 1970 a las 5 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Estos hombres están de vacaciones, digamos, están disfrutando de su día libre, esquiando en la montaña. Y entonces empiezan en determinado momento a distinguir un zumbido. Un zumbido que se va haciendo cada vez, paulatinamente se va incrementando en volumen. Y ven una luz que se acerca desde el norte y gira haciendo un arco, de tal manera que
Cuando se empieza a acercar a ellos viene desde el sur, o sea, la luz se aproxima desde el norte, da un giro y empieza a aproximarse desde el sur. Cuando la luz empieza a acercarse, empieza a descender y ellos ven que es una luz, que es como una luz pálida envuelta en una suerte de niebla luminosa. Un aura. Sí, es como una niebla, ellos lo ven así y es de color rojizo y pulsa. También tiene esto que también hablamos varias veces, esto de la pulsación, de la Sí. cadencia Como si respirara. de los objetos. Y ellos ven, bueno, esta nube. Ellos lo único que ven en este momento es esta nube. Mientras empieza a bajar, de la parte de abajo de la nube empieza a bajar un objeto que es metálico, tiene forma discoidal, mide aproximadamente 3 metros de diámetro y tiene una particularidad que se vio en otros casos como el de los contactados John Adamski. Ya vamos a hablar de él cuando hablemos de contactados, en que el objeto en la parte de abajo tiene como 3 semiesferas a modo de tren de aterrizaje. Sí, eso se ve mucho, incluso en los dibujos, los Sí. caricaturescos de ovnis. Bueno, hay un caso, este muchacho Adamski es el primer contactado supuestamente de la historia, porque en realidad la mayoría de los contactados son fraude y hasta uno pensaría que todos los contactados son fraude. Hay un caso que ahora te voy a contar que yo opino que es un fraude. Te lo quiero ¿Cuál? preguntar ¿Cuál a vos. Es el caso McPherson, que estaban cenando en Estados Unidos, era el Día de Acción de Gracias, y de repente se les corta la luz. Cuando salen a ver qué es lo que había pasado, había explotado un transformador. Luego de eso vuelven a entrar, la luz no vuelve y empiezan a sentir ruidos raros, como interferencias en la radio. Estaban escuchando la radio, si no me confundo. Sí, ese caso era un día de acción de gracias. Sí. Estaba la familia reunida en una casa de campo por un día de acción de gracias, sí, lo conozco. Sí, y en un momento ven una luz brillante roja y agarran rifles, se acercan porque no saben bien qué es lo que estaba pasando, qué era lo que los estaba tratando de ver o contactar. Y en un momento se baja como si fuera una persona muy chiquitita, vestida con un traje plateado, y ahí empiezan todos a correr. Bueno, se meten otra vez dentro de la casa y es como que quedan todos obnubilados y se ponen a jugar un juego de mesa. O sea, no tiene relación lo que están haciendo. Sí, sí. Y en sí. un momento entran, no sé, como si fueran 4 o 5 humanoides y como que los agarran de la mano y se los Y se lo llevan. lleva. A todo esto les empieza a sangrar la nariz entre medio de... y para mí es un fraude. El tema es en realidad ese caso, el caso McPherson, lo pueden encontrar también como Alien Abduction, es una película a modo de falso documental. Incluso tiene entrevistas con supuestos testigos, con la policía y demás, y se dice que la familia nunca más volvió a aparecer, pero es un caso de falso documental, es como lo que hicieron con el proyecto de la bruja de Blair. Y bueno, hoy en día es más común. Hoy en día Discovery Channel hace algunos, por ejemplo, sobre sirenas, o sobre el megalodón, que es un críptido, que es un tiburón gigantesco prehistórico. Y suelen hacer este tipo de cosas, documentales falsos. Y el caso McPherson es uno de ellos. Hay otra película que se llama La Cuarta Fase, que debe lo ser mismo, del año 2008, sí. más o menos debe ser, que también tiene es un documental testimonios falso. como si Pero- fueran reales, pero... Claro, pero después son te presentados como documentales Sí, son falsos. presentados como. Sí. No, son Ah, presentados no como son- documentales de verdad. Sí, Ah, ok, Sí, sí. ok. De hecho, ese Porque que he habla visto él de documentales la cuarta falsos. fase es con Mila Jovovich, que tiene partes en las que se ve de un lado de la pantalla la actuación de Mila Jovovich y del otro lado otra gente que supuestamente es la filmación real de ese suceso y están al mismo tiempo. Y la verdad que eran todos actores y eso fue de terror lo que hicieron con sí, eso. la película trata de que la gente está durmiendo, no me acuerdo en qué país sucedía esto. En Canadá. Y tenían pesadillas y demás. Cuando iban al psicólogo o al psiquiatra, siempre coincidían en algo, que veían un búho en la ventana. Sí. Y bueno, a medida que va transcurriendo la película, les va sangrando la nariz y demás. Sí, los mismos síntomas. Véanla. La película está buena, pero no se coman que es un caso real. No es un caso real. Es Pero véanla porque está buena. ¿Cómo se Es llama? mentira. La cuarta fase o The Fourth Kind The Fourth Kind. con Mila Jovovich. Ok. Bien, en el caso que estamos tratando en este momento,
resulta que debajo de la luz, donde lo dejamos, que los chicos estaban viendo este objeto que salía de la nube, se forma un haz de luz compacto y coherente que empieza a trazar círculos en la nieve. Esos círculos empiezan a iluminar, o sea, de nieve quemada, ¿no? Sí. Tienen un color negro, pero empiezan como a iluminarse también. Y en el medio de ese círculo aparece un humanoide. Aparece una criatura que tiene en sus manos, las manos la describen como con garras, una caja negra. Y de un lado de la caja tiene una abertura donde una luz amarilla, se escapa de la caja, ¿no? Y con esa caja, con ese haz de luz, apunta a Heinonen. En ese momento ellos no pueden moverse y Heinonen es afectado en toda la luz, en toda la parte derecha del cuerpo. Y queda con la pierna completamente adormecida desde el pie hasta arriba en la cadera y no se puede mover más. Tiene que ser ayudado después por Viljo para bajar de la montaña, caminar 2 kilómetros hasta su casa. Es que parecían completamente inofensivos al principio del caso. Es que se hace acercar, claro, como una forma de acercarse. Es un objeto, viene el objeto, baja, aparece el humanoide con esta caja, un humanoide que también de unos 90 centímetros de alto, también con una ropa media verdosa y no se prestan atención a las facciones, salvo por un detalle de la nariz que parece un pico ganchudo, dicen. Sí. Y este humanoide los apunta con el haz de luz y termina la acción y desaparece otra vez. Empieza toda esta suerte de niebla electromagnética de colores a taparlos a tal punto de que ya no se ven ni siquiera entre ellos, y cuando se disipa el objeto ya se había ido y el humanoide también. La cuestión es que esta gente empieza a tener secuelas. Heinonen empieza a tener síntomas de presión arterial baja, van al médico muchas veces los dos, empieza a tener dolor en los brazos y piernas, vértigo, amnesia temporal, incluso tarda varios días en recordar bien todo el suceso. ¿Vos decís que estaban experimentando con estos niños? No eran niños, eran 2 hombres. Eran los hombres. Pero no lo sabemos. Es que este es uno de los casos, como decíamos en un programa también dijimos, en los que se da el absurdo. El absurdo, en estos casos, es casi el protagonista casi siempre. Uh-huh. Y la cuestión es que, Viljo también empezó a tener síntomas de cara hinchada y rojiza, falta de equilibrio, pérdida de peso, tenía enrojecimiento en las manos y en todo el pecho. Y durante bastante tiempo la gente que visitaba esa zona manifestaba que se sentía mal. Es como que quedó una especie de radiación, podríamos decir. Exactamente. Y bueno, en ese momento no se identificó esto, la radiación, pero los síntomas son los síntomas que presentan la gente que estuvo expuesta a dosis de radiación. Bueno, y estos fueron algunos de los casos que podemos encontrar en el libro de Antonio Rivera, que de hecho lo pueden encontrar en internet, está como audiolibro, como PDF, es difícil encontrarlo en formato físico, pero lo tenemos acá. Quizás si te pones a buscar en Mercado Libre lo encontrás, pero igual el único que había publicado lo compramos nosotros, así que olvídense de poder conseguirlo. Perdieron la chance, bueno, pero vamos a estar contándoles programa a programa algunos de los casos y no se van a perder la oportunidad de escucharlos y conocerlos. Recuerden seguirnos en @.0radio y aquellos que quieran escribirnos pueden hacerlo en programa.0radio@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Wendy. Agradecemos también a Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Esto fue todo por hoy. Chau, chau.